Vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito, por favor, a que vaya allá a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Hay lecciones muy, pero muy importantes en este capítulo y damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de ver a través de todo lo que ha sido este libro, aquello que es una guía tan práctica para la iglesia local. Pensar en 1 Corintios es pensar en una iglesia que necesita ser enseñada, pero también una iglesia que está disponible para ir corrigiendo estos asuntos que van haciendo parte de su aprendizaje. Es evidente que al tener 2 Corintios podemos concluir que mucho de lo que se está enseñando acá fue aprendizaje logrado, fue un check en lo que significaba aquella lista de necesidades que tenía que ser asumidas correctamente por la iglesia allí. Y Pablo, a través de esta carta inspirada por Dios, no solo les dio tremenda luz a ellos, sino que también nos dio a nosotros una posibilidad preciosa de poder ver cómo debemos movernos en diferentes áreas, en diferentes facetas dentro de la vida como cristianos. Usted sabe, todo esto se enmarca en lo que comienza en el capítulo 7 con preguntas específicas que los corintios le hicieron a Pablo. Hay preguntas que tenían que ver sobre las relaciones humanas, incluyendo el divorcio, el matrimonio, la soltería, con todo lo que está implicado allá. Y hay preguntas que tienen que ver ahora con la libertad cristiana. ¿Cómo debo moverme sabiendo que tengo ciertas libertades, ciertas oportunidades que Dios me da para saber, por su verdad, que puedo hacer ciertas cosas que para otros no es tan fácil hacer? Y el asunto en cuestión tiene que ver específicamente en este pasaje, tanto como en el 8, como en el 10, que veremos Dios mediante más adelante, sobre la carne sacrificada a los ídolos. Y conoces probablemente algo de la historia. Tenemos allá una costumbre pagana muy masificada en Corinto y en toda la cultura allá, en donde personas llevaban animales para hacer sacrificios a sus deidades. En estos templos paganos, parte del animal era sacrificado, otra parte del animal era para, es decir, los líderes del templo, los sacerdotes del templo, y una parte era vendida en verdaderas carnicerías que existían dentro del mismo templo. Esa carne, por cierto, era sumamente buena, era carne de sacrificio, por lo tanto la gente llevaba lo mejor, pero también era una carne muy accesible económicamente a las personas por el hecho de que ya tenía un uso, ¿no? Ya había sido utilizada para otro propósito y había significado cero costo para los templos. Por lo tanto, las personas acostumbraban a comprar ese tipo de carne y a consumir ese tipo de carne. Aquellas personas que eran maduras en la fe, que ya tenían conocimiento de la verdad, no tenían gran conflicto porque decían, bueno, es decir, si los ídolos no existen, no son reales, si solo existe un Dios vivo y verdadero, que coma esta carne da exactamente igual. Y por otro lado sabían que la vida espiritual no consiste de comida o de bebida, sino que tiene que ver más bien con el alma. Por lo tanto, no era tan relevante en términos espirituales si comías o no comías esa carne. Por lo tanto, ellos, con toda probabilidad, son los que le están escribiendo a Pablo esta pregunta. ¿Podemos comer esa carne? ¿Podemos realmente disfrutar de esa carne? Y Pablo da una respuesta que para nosotros debe ser tremendamente necesaria de atender. Él dice, tienes libertad, puedes comer, pero lo cierto es que no debes hacer absolutamente nada que haga tropezar a tu hermano. Y la razón es porque había otro grupo de personas dentro de la iglesia, nuevos creyentes, no creyentes de años mañosos, sino que nuevos creyentes que venían de un trasfondo pagano, idolátrico, que habían sido parte de esos cultos, de todo lo que estaba merodeando la entrega de esos animales, y que cuando veían que sus hermanos comían de esa carne sin problema, se sentían afectados en su conciencia, se sentían dolidos, obviamente, estaban luchando con lo que eso significaba. Entonces los que comían le dicen a Pablo, Pablo, por favor, danos una respuesta, queremos comer, dile a todos los demás que se puede comer. Y por cierto, en el ejercicio de la acción comían, es decir, no tenían ningún problema. Si había un débil caminando por ahí y ellos estaban ahí en la carnicería, comían, compraban. Había un restaurante también, verdaderos restaurantes en los templos paganos, y no tenían problema en que los vieran ahí. Pero obviamente los hermanos nuevos, los débiles, como les llama la Escritura, luchaban con eso. Y Pablo entonces necesita decirles, hermanos, por sobre todas las cosas el amor. No hagan nada que haga tropezar a su hermano. Si usted aún necesita dejar de comer ese tipo de carne para que su hermano
no se vea afectado en su conciencia, hágalo, porque por sobre todas las cosas está el amor. Y considere cómo puede cuidar a su hermano, cómo puede hacer lo posible para que su hermano no se sienta afectado. Ahora bien, dicho todo eso, el apóstol Pablo va a tomar el capítulo 9 y va a dar una muestra magistral de lo que significa el tener derechos como tenían los hermanos para comer carne. Por cierto, Dios dijo que se podía comer de todo, pero que esos derechos jamás debían hacer tropezar a tu hermano. En sentidos prácticos, el derecho de un creyente termina donde el tropiezo de mi hermano empieza a ser palpable. Y lo que hace es tomar la realidad de ilustración del sustento del líder espiritual. Aquella realidad que Dios espera sea palpable en cualquier comunidad cristiana. Es que aquellos que sirven en el ministerio vivan del ministerio y que puedan recibir un sustento propicio para poder desarrollar aquellas tareas que Dios ha normado. Y Pablo da una lista de 6 razones por las cuales los líderes espirituales deberían ser apoyados. Y él termina demostrando que aunque él claramente merece vivir ese derecho, él no exigió ese derecho. ¿Y la razón? El amor que tuvo por aquellos primeros corintios, aquellos nuevos creyentes en Corintio, que se podían ver tremendamente afectados al ver que aquella persona que llegaba con un mensaje del Evangelio también estaba reclamando lo que significaba el derecho de las finanzas, el derecho de su economía. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 9 y voy a leer para ustedes desde el versículo 1 al 14. La palabra del Señor dice así: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, ¿dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho entre vosotros o sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, acompáñame en oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra y la oportunidad que nos das como iglesia de ser instruidos en un asunto tan importante, tan relevante, Señor. Nos enseña, Señor, a través de tu palabra cómo debemos preocuparnos los unos por los otros. Es evidente, Señor, que hay demandas específicas establecidas en tu verdad. Y es natural, Señor, que somos permanentemente confrontados al cumplimiento de estas demandas. Es evidente, Señor, que has puesto tremendas, Señor, obligaciones, requisitos de obediencia a quienes están en cargos importantes dentro de la iglesia en cuanto a lo que significa la predicación, la enseñanza pública, el cuidado del rebaño tuyo, oh Padre. Es evidente que estableces criterios claros que deben estar siendo reflejados en el carácter, la conducta, las acciones, sin duda en el corazón de quienes están llevando adelante la tarea del ministerio. Pero también es evidente que ha generado un grupo de creyentes, una iglesia local que está procurando también cumplir aquello que tú has establecido y que tiene que ver con el desarrollo correcto del ministerio, con el desarrollo correcto de la vida de quienes están llevando adelante el cumplimiento obediente a Dios, el desarrollo espiritual de la grey.
Señor, te ruego nos ayudes como iglesia a poder dimensionar todo lo que implica aquello, Padre, y que nos ayudes a perseverar en lo que ya ha sido una constante en nuestra realidad, el cuidado de los siervos, que por cierto me incluye, por cierto, lo es, pero que claramente, Señor, sabemos, tú siempre puedes ayudarnos a tener mucha más luz, para tener mucha mayor convicción de aquello, Padre, que tú esperas que hagamos. Bendito Señor, gracias por darnos tu verdad, por alumbrar nuestro entendimiento por medio de tu verdad y por permitirnos, Señor, dar pasos correctos en ti, Señor, y para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana recién pasada estuvimos hablando sobre los primeros 3 argumentos que Pablo menciona para el entendimiento correcto de lo que es el sustento del liderazgo eclesiástico. Vamos a ver brevemente estos 3. En primer lugar, la posición. Recuerde allá, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Y cuando miras un texto como este, notas que Pablo quiere, desde el original, darnos una base sólida para aquello que sigue tratando. Recuerde, la temática es la libertad cristiana y el amor, el uso correcto de la libertad cristiana en amor. Y Pablo está señalando que él es libre en primer lugar, él tiene la misma oportunidad que el resto de los creyentes de dar uso correcto a su libertad. Él puede, sin duda, en su ejercicio de libertad, exigir los derechos que Dios también le ha otorgado. Por lo tanto, quiere sentar una base allá en donde él no es menos al resto de los creyentes, pero de hecho dice algo más que tiene que ver con una posición de mayor responsabilidad que involucra, por cierto, también un mayor compromiso en todo lo que implica el recibir y el disfrutar de la bendición del Señor. Él comienza señalando allá que es libre, luego establece el argumento en lo que significa su calidad de apóstol. Soy apóstol. Son preguntas retóricas que tienen respuestas concretas. Sí, eres libre. Sí, eres un apóstol. Y fundamenta para quienes pudiesen cuestionar su posición de apóstol 2 asuntos allá relevantes. Por un lado, el requisito fundacional para ser un apóstol, que es haber sido nombrado por el Cristo resucitado. Y dice allá, tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Y en cuarto lugar, establece allá de una manera bien específica como cuarta pregunta, es decir, ¿cuál es el resultado, la evidencia de su apostolado? Y él dice, son vosotros, sois vosotros mi obra en el Señor. Tal como fue establecido en la palabra de nuestro Dios, era imprescindible que un verdadero apóstol, un enviado de nuestro Dios, a nivel de lo que fueron los 12, estuviese siendo convocado para aquella tarea por Cristo. Sabemos a través de la Escritura que al menos en 3 situaciones nuestro propio Señor Jesucristo está enseñando a Pablo la verdad que él debía comunicar, que él debía considerar. En 1 Corintios 15, y llegaremos allá en algún momento de la historia, el apóstol Pablo está mencionando evidencias de la resurrección de Cristo y cita por nombre personas que vieron al Cristo resucitado. Con eso obviamente quería argumentar que habían testigos, es decir, palpables, que pudiesen decir, sí, yo lo vi. Y entre aquellos que mencionan que vieron a Jesús, él dice, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo tuvo el privilegio de ser conocedor de Cristo y ser receptor de la enseñanza de Cristo. Recordarás cuando participamos de la cena, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. El Señor Jesús está comunicándole a él aún cómo debía enseñar la cena del Señor a otros, a través de un tiempo de tremenda instrucción que el Cristo resucitado tuvo con Pablo. Por lo tanto, no hay duda de lo que significa su catalogación de apóstol, pero también no había duda de lo que significaba su ministerio. Había evidencia de eso, y la mejor evidencia eran los corintios. Ustedes son el sello de mi apostolado. Si usted lee allá el versículo 2, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Es decir, si alguien no debería cuestionar el hecho de que soy un apóstol, son ustedes. Y la razón palpable de eso es porque ustedes lo ven. Ahora, creo que aquí tenemos 2 asuntos muy importantes de cimentar como principios necesarios. Hermanos, el ministerio de alguien tiene que ser sin duda validado por lo que significa el carácter cristiano que Dios estableció en su palabra. Y para eso necesita vislumbrar el carácter, la conducta de quienes están en el liderazgo. Pero también es muy importante saber que hay evidencia en cuanto a sus acciones que otros van a poder considerar, van a poder apreciar.
No se trata de ser un autodenominado apóstol, profeta o líder, pastor o anciano. Se trata más bien de cómo Dios se encarga de que a través del filtro bíblico las personas aprecian que realmente hay marcas evidentes en el carácter, la conducta, el comportamiento de la persona que está llevando adelante la tarea. Eso no tiene que ver con cantidad de personas, por cierto que no. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, usted sabrá, tuvo un ministerio que no implicó muchos seguidores en lo que fue su tiempo presente. Pero sin duda implica que los pocos o los muchos pueden atestiguar, este es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y allí el apóstol Pablo asienta la premisa de lo que significa su posición y a través de aquella posición empieza a establecer entonces cuáles serían los derechos comunes que él como otros siervos de Dios podría también reclamar. Versículo 3. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Otra pregunta retórica, ¿o no? Y por cierto, claro que sí, tienes derecho de comer y beber. Versículo 5, adelante. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y Pablo con eso demuestra una práctica cultural muy necesaria de ser adoptada en nuestros días. Cuando invitaban a un misionero, un predicador, alguien que les enseñara, era una práctica muy útil el hecho de invitar también a la esposa de aquella persona que iba a enseñarles la verdad. La razón es obvia, ¿o no? El tiempo prolongado, la necesidad de estar acompañado, la bendición de la esposa es lo que significa el desarrollo del ministerio y la vida del siervo. Muchos asuntos allá dignos de ser apreciados. Y Pablo está diciendo, no tengo derecho, si no tendría derecho si estuviese casado a poder viajar con mi esposa. Y con eso simplemente lo que quiere establecer a los hermanos en Corinto es que no debían engañarse, habían derechos establecidos y no debían eludir esos derechos, sino más bien cumplirlos. De hecho, él menciona que habían otros líderes que estaban llevando adelante el cumplimiento de esos derechos, como los hermanos del Señor, eventualmente sabemos, Judas y Santiago, hermanos descritos en la Biblia, y Cefas, el propio apóstol Pedro, que también, evidentemente por el texto, viajaba con su esposa, y los hermanos que la recibían le apoyaban en lo que significaba aquella realidad. Asuntos tremendamente prácticos que son necesarios de asimilar. Pero cuando llegas al versículo 6, nota como él dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y es porque otra realidad que se hacía latente allá es que, a diferencia del resto, Pablo y Bernabé tenían que estar trabajando con sus manos para poder generar el sustento necesario que eventualmente podía haber sido por derecho reclamado a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Mira allá cómo Pablo empezará a defender todo eso y lo hace a través de argumentos que son tremendamente necesarios. En primer lugar, entonces, la posición establecida. Como apóstol no estaba en una situación de inferioridad, por el contrario, es decir, demandaba su posición, su cargo, su tarea, el ser apoyado. En segundo lugar, la costumbre. Note la costumbre, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y ya sabes de qué se trata esto, ¿no? Es decir, si vas a la guerra, alguien tiene que pagar por lo que significa tu estadía allá. No tiene sentido tener un soldado peleando que durante la noche debe trabajar en cualquier cosa para tratar de sostenerse. Es obvio que hay un país, una nación, un ejército que está detrás del soldado apoyándole para que él pueda cumplir su tarea. También es natural pensar que una persona que planta una viña tiene derecho a comer de las uvas de su propia viña. Claramente tiene sentido que también un pastor que apacienta el rebaño tenga el privilegio de poder tomar leche de su propio rebaño. Y estos tres ejemplos, el soldado, el agricultor y el pastor, que pertenecen a la cultura natural de aquel momento, pero que nosotros podemos también usarlos con un buen entendimiento, son tres ilustraciones de la vida diaria que demuestran cómo el siervo de Dios tiene el derecho de poder disfrutar de la misma costumbre de otros. Si estoy sirviendo al rebaño del Señor, si un siervo de Dios está alimentando espiritualmente al rebaño de Dios, ¿tiene sentido que también pueda ser alimentado por el rebaño? Y la respuesta, por cierto, es sí. En todo lo que significó estudiar sobre este pasaje, es evidente que muchas frases vinieron a mi mente que he escuchado a lo largo de la historia
compartiendo con otros creyentes en otras congregaciones. Es necesario que el pastor sufra, porque la Biblia dice, el pastor es sufrido, ¿no? El siervo de Dios es sufrido. Por lo tanto, pudiendo ayudarle mejor económicamente, no le vamos a ayudar más, porque tiene que sufrir, ¿no? Y el pastor de pronto puede estar tremendamente afectado con lo que significa aquella realidad y claramente está sufriendo aquella realidad, y muchos pudiesen decir, bueno, está muy bien, eso es lo correcto, ámanos más, porque el amor todo lo sufre. Y cuando miras una realidad como esa, te das cuenta del error en el que muchas veces se ha caído. Ese extremo innecesario en donde no nos damos cuenta que no es simplemente asumir que Dios tiene que cuidar la vida del siervo, por cierto lo hace, es entender que Dios diseñó una manera para cuidar la vida del siervo y es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Claramente cuidar de las necesidades espirituales de una congregación es un trabajo importante, tiene sentido. El saber que también debe haber una retribución natural a aquella realidad. Pero Pablo no se queda allá, simplemente, sino que avanza en lo que eso implica y habla de la ley. Mira ya versículos 8 en adelante. ¿Digo esto solo como hombre? Es decir, ¿se me ocurrió simplemente a mí decir que era bueno, es aceptable que aquellas personas que están en el liderazgo de una congregación sean sostenidos por la congregación? ¿O los dice esto también la ley? Dice Pablo. Otra vez, la respuesta es evidente a esa pregunta retórica. La ley también lo dice. Y lo responde, versículo 9. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y allí Pablo establece su argumento en la verdad. La verdad está siendo establecida en el Antiguo Testamento, en la ley. Moisés está dando una ilustración tremendamente necesaria de ser entendida. Tenía que ver básicamente con la práctica cultural de un buey ayudando en lo que significaba la cosecha del trigo. Y tenías allá un buey que estaba avanzando, a quienes se les amarraba, en muchos casos eran dos bueyes, se les amarraba una especie de tabla donde se colocaba el agricultor sobre ella, y sobre esa tabla que iba pasando por el trigo, naturalmente se estaba separando lo que era necesario para tener o no el fruto de aquella cosecha. El punto es que si le ponías un bozal a ese buey, el buey iba a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero no podría en ningún momento alimentarse, o tú podrías tener un gesto correcto hacia el buey, asumiendo el trabajo que estaba llevando adelante y dejar que el buey pueda, en la práctica, comer de parte de lo que él mismo estaba moviendo allá en el trigo. Esa ilustración es tremendamente útil para nosotros. Y tiene que ver básicamente con asuntos que no debes desatender. Por cierto, estamos hablando de un buey que está trabajando arduamente, por lo que implica el beneficio de poder comer. No estamos hablando de una persona indolente, sí, tremendamente perezosa, que simplemente aparece un día domingo antes de predicar y se va después de predicar, que tiene cero contacto con las personas, que no les importa lo que significa la realidad diaria que las personas viven, que no tiene, es decir, relevancia en cuanto a lo que implica su confianza en la suficiencia de la Escritura, que no está dispuesto a vivir con el carácter correcto, que no desea que le conozcan para no, decir, ser evidenciado. Todo eso claramente no es parte de lo que se entiende cuando se habla de un buey, que trabaja arduamente y que recibe en proporción a su mismo trabajo aquello que es parte de su alimento. Tampoco deja de ser, es decir, algo llamativo el hecho de que la ilustración habla específicamente de alimento. Tiene que ver con necesidades básicas que el buey naturalmente necesita tener para poder avanzar, No se trata de un jet privado, no se trata de una casa en la playa, no se trata de una mansión específica allá, como muchos quisieran hacerle creer a las personas. Se trata de lo necesario, lo indispensable, aquello que es propicio, aquello que es conforme a la realidad. Y que naturalmente en algunos casos puede ser mayor o menor, pero que tiene que ser entendido de esa manera, tiene que ser asimilado de esa manera. Si Dios exige que un buey que gasta sus fuerzas sirviendo al hombre obtenga su recompensa, bueno, ¿cuánto más el hombre
que gasta su fuerza sirviendo a Dios debería ser sostenido a través del fruto de su trabajo. Tiene sentido y por cierto que lo tiene. Ahora, no deja de ser interesante para mí el hecho de que el propio, ese apóstol Pablo, utiliza esta frase para referencia directa al ministerio pastoral. Déjeme compartir con usted allá 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, note, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay varios aspectos en este pasaje que vale la pena que usted y yo podamos tener bien presente, bien presente. Es interesante que hay una realidad de ancianos en la iglesia, líderes dentro de la iglesia. El título anciano es un título intercambiable con el título pastor u obispo y que tiene que ver básicamente con su madurez espiritual. Es esperable que un anciano note que gobierne bien, que gobierne bien. Y sabemos todo lo que la Biblia enseña, no con autoritarismos, no, es decir, producto de un deseo de ganancias deshonestas, no imponiendo una posición por la fuerza, como enseña Primera de Pedro, que debe ser algo de lo cual debe escapar un líder espiritual, sino una dirección correcta. No deja de ser gobierno, no deja de ser dirección, pero buena, sea tenido, dice el texto, como dignos de doble honor. Y el doble honor, sin duda, involucra, entre otras cosas, su sustento financiero. De allá es de donde viene nuestro término utilizado como honorario, seguramente has escuchado allá. Esta es la razón también por la cual la Biblia enseña que honrar al padre y la madre tiene una implicación económica. Hay una retribución, como enseña Pablo en Timoteo, a aquellos que han sido nuestros padres, producto de lo que ha sido su obra de cuidado, de protección, de provisión para nuestra vida. Por lo tanto, ¿quieres saber una forma práctica de honrar a tus padres? Bueno, es decir, aporta económicamente a través de una ofrenda, un ítem dentro de tu presupuesto, una manera de cultivar tu amor para con ellos. De la misma manera, los que lo hacen bien, noten el ministerio, son dignos, dice el texto, de doble honor, de doble honor. Los ancianos que sirven en la iglesia, especialmente los maestros y los predicadores, deben recibir el doble honor de lo que han ganado, dice el texto bíblico. Sería cruel trabajar un buey y negarle el grano. Es decir, de la misma manera es cruel negar la posibilidad de que los siervos puedan ser sostenidos cuando la iglesia pudiese sostenerles, pudiese hacerlo. Dice el texto, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Cuando nosotros asumimos el ministerio pastoral en la iglesia, era una realidad completamente distinta. De hecho, toda la congregación habría estado bien ubicada en ese espacio, ahí. Y obviamente sabíamos que la realidad era compleja en muchos aspectos, y uno de esos aspectos tenía que ver naturalmente con el asunto económico. Teníamos mayormente jóvenes, primera generación de creyentes que estaban estudiando, pero que tenían un gran deseo de avanzar, de cultivar lo que sería su relación con el Señor. Y yo recuerdo, ellos están llamándome para pedirme que sea el pastor. Y yo estoy tremendamente conflictuado por lo que significa aquello. No era parte de mi expectativa ser un pastor único en la iglesia. Éramos dos en un momento específico y luego uno tuvo que partir. Y allá estaba luchando con eso. Pero una vez que ellos estaban resolviendo aquello, era natural, era evidente. Dios estaba usándoles para animar mi corazón a avanzar en lo que sería y lo que siempre fue un deseo genuino de querer servir al rebaño. Pero yo recuerdo también que entre las cosas que ellos mencionaron en ese momento fue, pero hermano, nosotros queremos que seas nuestro pastor, pero también no tenemos las posibilidades de poder sostener todo lo que requieres para ser sostenido. Y yo recuerdo haber mencionado en ese momento, si el Señor me ha llamado, el Señor me ha dado claras atribuciones para poder hacer lo que hay que hacer, es evidente que el Señor también va a proveer de la manera que tiene que hacerlo. La manera inicial que la iglesia tenía para lograrlo era un presupuesto de 80,000 pesos. Y usted podría imaginar, hace 16 años era mucho más que ahora, 80,000 pesos, pero aún así eran 80,000 pesos, ¿o no? Y la verdad es que fue precioso ver cómo ese dinero que duró, ese sueldo que fue el sueldo pastoral por 3 años, que fue lo que la iglesia podía dar, era evidente cómo Dios se encargaba de enseñar tanto a la congregación, las maneras múltiples que tenía para priorizar y cuidar de quién iba a estar en ese momento en el pastorado, como también desde mi perspectiva,
el desafío que tenía de no dejar de sostener a la familia y no ser gravoso para los hermanos que estaban dando con todas sus fuerzas. Hay una gran lección, una gran enseñanza que tiene que ver con la expectativa. Y en muchos momentos, debería decir, en donde era evidente que habían batallas con mi propia carne, era natural tener que pensar en esto. Llega el momento en donde, sembrando lo espiritual, se podrá cegar de alguna manera conforme a lo necesario. Llega el momento en donde la esperanza de lo que involucra el hecho de trabajar, arar, sembrar, tendrá en el Señor su justa retribución. Y era evidente que a través de lo que significaba el relato bíblico habían demandas amplias que tenían que estar siendo llevadas, como la fidelidad a su palabra, la fidelidad a su nombre y todo aquello que implicaba el poder presentarse de buena manera ante Él. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que hay un carácter necesario que debe tener toda aquella persona que asume posiciones de liderazgo, pero también debe haber una respuesta correcta de todos aquellos que sostienen a quien está llevando el ministerio. En términos concretos, Paul Washer lo ilustra de una manera fantástica. Están aquellos hombres misioneros que bajan al pozo y están aquellos que sostienen la cuerda del que está bajando al pozo. En términos bíblicos, está el buey que está trabajando y están aquellos que están permitiendo que el buey no tenga un bozal, sino que pueda recibir conforme a lo que corresponde. El principio, Pablo lo establece claramente en Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todo cosa buena al que lo instruya. Él dice, miren Corintios, si sembramos en ustedes las cosas del Espíritu, las cosas que transforman la vida, las cosas que son eternas, las que tienen relevancia para siempre, ¿tiene sentido de que nos provean? ¿Es un derecho el que podamos ser sustentados a través de lo material? Y la respuesta es obvia, claro que sí. Pero hay 3 asuntos más que son descritos. Vayan a su Biblia, por favor, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nota allá 3 asuntos más para considerar. En primer lugar, la práctica. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Y Pablo señala que había un precedente, algo muy interesante allá. Es decir, había otros siervos, al igual que él, que estaban con el derecho de ser sustentados y vivían en conformidad a ese derecho. Pablo está dando a entender que los corintios, después de la partida de Pablo, al tener otros hombres en medio de ellos que fueron parte del liderazgo, fueron apoyados por la iglesia, sostenidos por la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y no sabemos con certeza absoluta a qué persona se refiere Pablo. Bien pudiese ser Cefas o Pedro. Ya ha mencionado que él al menos era apoyado para poder visitarles o viajar para llevar el ministerio junto a su esposa. Bien pudiese haber sido Apolos, el pastor que quedó a cargo de la iglesia una vez que Pablo dejó los Corintios. No lo sabemos. Pero también debería decir que tenemos evidencia para pensar que es probable que Pablo está pensando incluso en malos pastores, malos siervos que estaban siendo en la actualidad apoyados por los corintios. Y según a los Corintios nos da algo de luz con respecto a eso. Déjeme mostrarle el pasaje. Capítulo 11, versículo 20 dice lo siguiente. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y el contexto de ese pasaje es impresionante. Pablo está contrastando su entrega, su ministerio, todo lo que él sufría por amor a los escogidos, en contraste con esos falsos profetas, fraudulentos, dice el texto, que alimentaban sus propios vientres y solo y nada más que sus propios vientres, y que están abusando del rebaño, pero que eran apoyados por el rebaño. Nota las palabras usadas allá. Dice el texto, pues toleráis, note, si alguno os esclaviza, note, si alguno os devora. Es obvio que una implicación natural de eso tiene que ver con las finanzas.
Personas que en el liderazgo de una iglesia, siendo falsos líderes, entre otros, demuestran la falsedad de su llamamiento por medio de devorar, literalmente, consumir económicamente a los hermanos. Y tienes allá personas que pueden sacar el pan de su propia casa para alimentar una casa que tiene en exceso. Y la Biblia es tremendamente clara al respecto. Tienes que proveer primero para los tuyos. Primero, allí, si no eres peor que un incrédulo. De una manera práctica, el apóstol Pablo está mencionando, hay personas que están tomando de lo vuestro, que se enaltecen y note allá, dan bofetadas, y con eso, obvio, que está mostrando un liderazgo tiránico, dictatorial, que se ponía por sobre el resto. La bofetada era una señal increíble de vergüenza, en donde alguien estaba básicamente demostrando la bajeza de otro. Y aunque puede tener un sentido metafórico, por cierto, es interesante que no deja de estar ahí. Es posible, tal como el texto menciona, que los corintios también estaban apoyando a falsos líderes. Y Pablo está diciendo, hey, si ustedes apoyan a buenos líderes, como eventualmente Pedro, como eventualmente Apolos, y también están apoyando a malos líderes que no deberían ser apoyados, por cierto, ¿cuánto más debería ser apoyado yo? ¿Cuánto más deberíamos haber sido apoyados aquellos que no fuimos apoyados por ustedes? La prueba del precedente o la práctica, como he puesto allá, demuestra que los corintios aplicaban el apoyo a quienes estaban en el liderazgo. Habían entendido ese punto, pero por alguna razón no estaban haciendo exactamente lo mismo que correspondía por derecho a otros hombres como Pablo, Bernabé, probablemente Timoteo o Silas. Pablo, el que fundó la iglesia de los Corintios, aquel que fue catalogado por ellos como su padre espiritual, aquel que había estado implicando tiempo y fuera de tiempo su trabajo para el sostenimiento de la iglesia, para lo que era el crecimiento de ellos. Claramente era, en términos concretos, despreciado por ellos, porque ellos no estaban obrando de la manera que debían en el ejercicio del derecho que él merecía tener. Mira cómo sigue el texto, diciendo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mire, la reverencia escritural nos dice lo siguiente: cuando Pablo llega a Corinto, Pablo se hospeda en la casa de Priscila y Aquila. Compartían juntos el negocio de hacer carpas, tiendas de campaña. Tenían una capacidad preciosa para trabajar en eso. La evidencia bíblica nos dice que Pablo durante el día estaba esmerado en lo que significaba la predicación del Evangelio y complementaba aquello con el trabajo haciendo carpas. Y en ese contexto estaba desvelándose en muchas ocasiones, trabajando arduamente en muchas ocasiones para poder hacer lo que correspondía. La Biblia nos dice que cada sábado, entre otras cosas, iba a la sinagoga a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero a tiempo y fuera de tiempo, de día o de noche, como él mismo mencionó, se juntaba con personas para predicarles la verdad, para enseñarles la verdad, para ayudarles a crecer, para cimentar la fundación correcta de la iglesia. Y la Biblia menciona que claramente él no dejaba de hacer lo que estaba haciendo con sus manos, que era también el hecho de realizar carpas. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Es porque acaso él no tenía derecho de ser sostenido por la iglesia? Y ya sabemos la respuesta, ¿o no? Claro que no. Él sí tenía el derecho de ser sostenido por la iglesia. Él da una razón por la cual no lo hizo. Y es porque él no quería poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mira, estás llegando a un lugar. Quieres fundar una iglesia. Quieres propagar la verdad en ese lugar. Es evidente que las personas no saben absolutamente nada. Y estás ahora enseñándoles la verdad. Si en algún momento en ese proceso de enseñanza Pablo mencionaba que aún necesitaban ellos entender que era bueno que les sostuviesen, muchos de los que estaban recién escuchando el Evangelio podrían decir, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿De qué se trata esto? Es como si usted por primera vez ha venido a esta iglesia y estamos hablando de esto, ¿no? Y usted dice, ¿de qué se trata esto? ¿No? Es porque de alguna manera hay ciertos elementos que pudiesen ser malentendidos, por más que eran parte del derecho. Y este es un principio sumamente interesante que nos habla del rol de la iglesia local cuando envía misioneros, ¿o no? Es decir, debemos apoyar a un misionero. Y la razón de apoyarle es porque, entre otras cosas, evitamos que aquellas personas que están recibiendo el Evangelio por primera vez no sean, es decir, causados a tropezar, pensando que aquel que les está compartiendo la verdad está en la práctica
es decir, tratando de abusar o está deseoso de codicias que claramente no son parte del caso. Es básicamente el ejercicio del amor. Tengo derecho, por cierto que lo tengo, dice Pablo, pero me niego a ese derecho por amor a ustedes. Y la mejor evidencia de eso es que claramente Pablo fue apoyado por otras iglesias. De hecho, tú conoces el relato bíblico en 2 Corintios cuando menciona en el capítulo 11 que los de Macedonia le enviaron a Corintio varias veces para que él tuviese algo de apoyo. Tiene sentido eso cuando lo ves a la luz de lo que implica el hecho de que él está mostrando cómo los corintios sí apoyaban a otros después que él partió. Es porque la iglesia que creció en madurez entendió el punto. Pero en esa primera etapa de debilidad espiritual, él sabía era necesario que no lo hiciera. El problema es que los corintios quedaron pensando que así como él no lo exigió en un momento, él nunca tenía derecho a recibirlo. Él no era tan importante como apóstol como Pedro sí lo era, por ejemplo, que sí lo recibía. Y él tiene que explicarles entonces, no, era mi derecho. Y la única razón por la cual no lo exigí es porque francamente los amo demasiado, los amo demasiado. Mis hermanos, ahí la razón de no querer poner un obstáculo, y ahí la razón por la cual no es una mala idea que misioneros sean apoyados por la iglesia para ir al campo y que incluso misioneros en el primer momento de su tiempo, si es necesario que trabajen con sus manos, lo hagan para no causar tropiezo del evangelio a aquellos que están siendo parte de su audiencia. Un argumento más que vale la pena mencionar y que Pablo describe tiene que ver con la historia. Mire allá, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Y Pablo lo que hace es señalar acá a través de este argumento que de la misma manera como los sacerdotes eran sostenidos en el ejercicio de su función, los siervos del Señor en la iglesia debían ser apoyados en el ejercicio de su función. Llama la atención que comience con esa pregunta, ¿no sabéis? Es porque Jesús lo utiliza mucho en su ministerio y Pablo ya lo utilizó en el capítulo 4. Es que ¿no saben lo que la Biblia dice al respecto? ¿No se han dado cuenta que la Biblia lo describe? ¿Y qué era lo que la Biblia enseñaba? Bueno, básicamente que los sacerdotes vivían de su ejercicio sacerdotal. El Antiguo Testamento nos da tremenda luz al respecto. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio, capítulo 18, en su Biblia. Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 1 al 4. Deuteronomio 18, versos 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Y esto es muy interesante. Usted sabe ya, cuando Dios le dio la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, lo que Dios hizo fue repartir por sectores cuál iba a ser el espacio que le iba a pertenecer a cada uno. Obviamente eso implicaba que cada tribu de Israel tenía el derecho de hacer uso de la tierra y obviamente verse beneficiado con la tierra. Los israelitas de cada tribu podían trabajar la tierra, generar ganancias de la utilidad de esa tierra, vivir en esa tierra, obviamente ser poseedores de todo lo que eso implicaba. Pero por alguna razón muy interesante, Dios determinó que los sacerdotes levitas no iban a tener, a diferencia de todo el resto, un pedazo de tierra para ellos. Muy interesante. Ellos no iban a poseer una heredad específica. Por lo tanto, tenemos acá una situación específica. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, por un lado es evidente, Dios quería que ellos no se distrajeran con el uso de la tierra. Por más beneficiosa que esta era, ellos tenían otro foco de servicio, otro rol que cumplir. No tenían que caer en la misma dinámica del resto. Pero la segunda razón es porque evidentemente el resto debía saber que aquella línea sacerdotal de levitas que iban a estar para el servicio de Dios y de ellos mismos, tenían que ser apoyados o sostenidos por ellos. Dice el texto, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, note eso, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Note, el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo.
De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Nota lo que dice, ¿no? Aún segmenta eso, ¿no? Mire, de lo que usted va a llevar al templo. Bueno, para el sacerdote usted debe separar la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Partes específicas del buey o el cordero. Versículo 4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que estén para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. ¿Nota lo que dice? La forma que Dios había establecido desde el comienzo era esta. Los levitas no iban a tener una tierra de la cual podrían hacer usufructo, sino más bien iban a depender absolutamente de lo que significaba el apoyo del resto, es decir, del pueblo que sabía ahora, tenía una razón para avanzar en generosidad hacia ellos. En Números 18, es decir, esto es mucho más específico y usted puede leer eso en su casa, en donde aún se segmenta cada división de las ofrendas que debían ser parte del sacerdocio, pero al final quiero simplemente citar el versículo 31, en donde Dios dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, está hablando a los sacerdotes, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Es decir, todo aquello que se separó, se repartió de los sacrificios que serán entregados para ustedes, pueden comerlo sin problema. No solo ustedes, sus familias también. Pues es vuestra remuneración, note, es el pago por su trabajo, por su servicio. Dios deseaba suplir las necesidades de los que servían en el templo y la forma para hacerlo era por medio de los israelitas. Y así fue. Por lo tanto, el sentido pleno del argumento es que quienes hacen una labor religiosa en favor de otros tienen el derecho de esperar el sustento de parte de otros. Naturalmente no se habla tanto de la forma acá, sino más bien del principio, del fondo, detrás de lo que significa la provisión, el sustento, el sostenimiento de los siervos. La frase que los que sirven al altar, del altar participan, nos enseña naturalmente que el apoyo debe surgir del mismo ministerio, es decir, del mismo altar, del mismo lugar del cual están sirviendo. Finalmente, el último argumento dado por Pablo apunta a las palabras de Jesucristo, las palabras de Jesucristo. Mira versículo 14, si vuelves allá al capítulo 9 de 1 Corintios, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo concluye la serie de argumentos apelando al derecho del sustento económico del siervo de Dios con la orden de Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. ¿Es posible que esa orden haya sido dada por Jesús directamente a Pablo en estos encuentros que ellos tuvieron y que eventualmente haya sido parte de lo que Pablo atesoró en su corazón y que ahora está compartiendo con los creyentes? ¿O también es posible que sea una cita de lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles? De hecho, es el Señor quien explica tanto en Mateo capítulo 10 como en Lucas que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y con eso, obviamente, hay un peso en lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, ha señalado. Que Pablo después tome esta misma cita de Jesús, que dice que el obrero es digno de su salario, y lo una a la idea de que el buey tiene que comer, no necesita ser puesto en un bozal, o no necesita ser cubierto en su boca para poder alimentarse. Es algo que obviamente tiene un peso importante. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que recibieran sustento de quienes disfrutaban de su ministerio. Y ese mandamiento requiere, por cierto, una obediencia de parte de la iglesia. Ese versículo delinea de una manera muy clara, de una manera pero muy clara, cuál debe ser la fuente de sustento de los ministros de la palabra. El predicador que con fidelidad proclama el Evangelio tiene el derecho de esperar recibir sustento del fruto de su Evangelio. De hecho, eso es lo que enseña el texto, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero también debería decir con eso que hay una tremenda advertencia y la verdad es que allá Maker señala algo bien interesante, lo señala en términos de maldición. Hay del hombre que reclama vivir del Evangelio sin al mismo tiempo vivir para el Evangelio. Y es porque es evidente que muchas veces tenemos ese contraste, ese extremo tremendamente peligroso y nocivo que le hace tanto daño al cuerpo de Cristo. Personas que en la práctica reclaman sus derechos, exigen sus derechos todo el tiempo,
pero jamás están dispuestos a vivir para el Evangelio, haciendo lo que Dios esperaría que hicieran. Con esta promesa preciosa de que es necesario que los que viven del Evangelio, con esta declaración que la iglesia debe asumir, aquellos que viven del Evangelio puedan nutrirse de lo que significa el beneficio del Evangelio, también está esta advertencia que dice, ten cuidado de exigir del Evangelio aquello que no estás dispuesto a dar. Obviamente el liderazgo debe ser confrontado con aquello. Mis queridos, tristemente la codicia y la ostentación caracterizan a muchos líderes de la iglesia latina. Estas actitudes y prácticas es evidente que socavan la verdad de nuestro Dios, el testimonio de una iglesia y limita el avance del Evangelio. Tenemos en nuestra propia congregación muchas personas que han llegado producto de haber sido abusados espiritual y económicamente por parte de hombres que con afán y ganancias deshonestas abusaron y oprimieron al rebaño y de alguna manera les afectaron profundamente. Y es evidente que la codicia y la ostentación claramente son contrarias al llamado cristiano del contentamiento, sea cual sea tu condición, y la piedad que debe reflejar la modestia del Señor. Sin embargo, eso no debe llevarnos a la sospecha de que todos los pastores o todos aquellos que están en el liderazgo no deben entonces ser sostenidos o sustentados. No debe llevarnos esto a la desesperanza, a la aflicción, a la indiferencia frente a lo que significa las demandas que Dios claramente ha establecido para cada uno de nosotros como parte de la iglesia. El Señor quiere que seamos agradecidos de aquellos siervos fieles que están compartiendo el Evangelio y que no solamente saben que deben vivir del Evangelio, sino que son testimonio vivo de lo que eso involucra. Y una forma de demostrarnos agradecidos a Dios por lo que eso implica es velar por las necesidades físicas, ser generosos, naturalmente piadosos en los que trabajan arduamente por la causa de su nombre. Pablo está diciéndole a los corintios, mis amados hermanos, soy tan libre como ustedes y tengo el derecho a pedirles el apoyo. Es obvio que sí. Pero en el verso 12 señala, no hemos usado este derecho. Luego en el verso 15 dirá, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y aunque ha dado 6 razones poderosísimas, muy tremendas en cuanto a argumentación, él sabía que el amor limitaba el ejercicio de esa libertad. Sentí que en ese momento sería un obstáculo el pedírselos, por lo tanto, no se los pedí. Mis queridos, como cristianos, tenemos derechos justos que bien pueden ser defendidos. De hecho, esta ha sido una tremenda defensa de lo que significa el sostenimiento pastoral. Es evidente que Dios nos da tremenda argumentación para saber que esta es la demanda que la iglesia debe asumir, que debe reconocer. Pero un derecho puede dejarse de lado, dice la Escritura. Mientras vivimos unos con otros y mientras nos amamos unos a otros y mientras nos servimos unos a otros en el marco de una iglesia y mientras recordamos el mundo que nos rodea, una de las cosas que debemos tener tremendamente presentes en nuestra vida es reconocer que hay algunas cosas que no están mal en sí mismas, pero que pueden ser ofensivas y por lo tanto se vuelven malas para nosotros. Y a veces debemos estar dispuestos a limitar el uso de nuestra libertad por amor, pero es un pequeño precio que hay que pagar, porque yo estoy seguro que el gozo que experimentamos en amar a un hermano debe ser infinitamente superior al gozo de ejercer mi libertad en perjuicio de un hermano. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu verdad, por tu palabra. Anhelamos, Señor, el poder entender correctamente lo que nos enseñas, Padre, y ser dispuestos, disponibles, estar, Señor, con una actitud correcta frente a lo que significa obedecer en todo aquello que nos demandas y enseñas. Señor, tal como mencioné la semana recién pasada, soy un privilegiado de lo que ha significado esta realidad ya explícita en esta congregación. Una iglesia que ha manifestado su cuidado, su preocupación por mi vida y mi sostenimiento, Padre. Pero yo sé, Señor, vendrán otros más. Y es evidente, Señor, que una de las maneras en cómo nos preparas es
equipándonos como iglesia para tener una concepción correcta de lo que significa el hecho de sostener a quienes nos comparten el Evangelio, nos enseñan el Evangelio, aquellos que viven el Evangelio, Señor. Y Señor, haznos una iglesia generosa, una iglesia que abunde en buenas obras, una iglesia que entienda claramente que el obrero es digno de su salario y que merece doble honor, como enseña tu palabra. Ayúdanos a entender las demandas necesarias de exigir un carácter propicio, una actitud bíblica, un proceder ejemplar. Pero también, Señor, ayúdanos a entender nuestro rol en sostener la cuerda, en apoyar a quien está llevando el ejercicio, Señor, del ministerio, a quien vela por nuestras almas, a quien se encarga de querer hacer lo mejor para nuestro propio desarrollo. Y, Señor, te rogamos, no solamente por quienes están en este momento en el liderazgo, sino por aquellos que vendrán y por el privilegio hermoso que tenemos, Señor, de ver cómo tú nos enseñas a través de tu palabra, cómo debemos proceder, cómo debemos actuar. Bendito eres, Señor, y te agradecemos enormemente por aquella realidad señalada en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.